Hola, buenas tardes. Soy Pilar García y Paulo González Ogando creo que confió en mí para hacer su presentación un poco a ciegas, diría yo. Pero bueno, vamos a ver. Conozco a Paulo desde hace bastante tiempo, pero tuve mucho más trato con él a raíz de estar trabajando los dos con algo de GeoGebra. Voy a dar unos datos de Paulo que he recabado en la Wikipedia y en su blog. A ver, Paulo nace en Pontevedra, estudia en un instituto de la ciudad, en el IES Torrente Ballester, se licencia en matemáticas en Santiago, pero luego, pues bueno, le pasa lo que le pasa a todos de matemáticas, hay que empezar a trabajar donde se puede. Empieza en Madrid, en una empresa privada como analista, y luego se dedica a recorrer España. Está en Puebla de Sanabria, en Zamora, en Medina de Pomar, en Burgos, en Hervás, en Cáceres. Luego se viene a Ordes, en Galicia, que yo trabajé en Ordes varios años y no debías de estar en mi instituto, sino en el otro. Y luego, pues por fin, tiene su plaza definitiva en el Carballeira de Bueu, en donde vive. Es miembro de la misma sociedad que yo, de Agapema, y dentro de la misma también forma parte del nuevo núcleo directivo, entre comillas, del Instituto GeoGebra de Galicia, formando parte del grupo de trabajo para la selección y elaboración de materiales que facilitan el desarrollo del currículum con ayuda de GeoGebra. Digamos que es un gran defensor de GeoGebra, igual que yo, y en su blog, Compás e Regla, porque está en gallego, Paulo es gallego hablante sobre todo, comparte más de 200 construcciones dinámicas, realizadas con regla y compás, pero después, como lo de la regla y el compás le debía de parecer, pues oye, un poquito había que modernizarse y las construcciones también las hace con GeoGebra. Yo os recomiendo, aunque el blog está en gallego, sabéis todos que las matemáticas tienen un lenguaje universal y podéis entender perfectamente, todos podemos entender esas construcciones. Publicó varios artículos. Matemáticas a contraluz, con la Gaceta de la Real Sociedad Matemática, Desmos, una herramienta didáctica para trabajar con funciones y gráficas en números, la curva en las pistas de atletismo cubiertas, un acercamiento a la clotoide, de lo cual también habla en el libro, en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática, las estadísticas avanzadas en baloncesto en la revista Suma, lo cual de algo también habla en el libro, y la paradoja de Ellsberg, boletín de la titulación matemática de la Universidad de Almería. Este año prolífico completamente como escritor. Inicios de 2022 publica Bocados Matemáticos, que es un libro de divulgación que pretende romper prejuicios, hacer pensar y acercar las matemáticas en pequeños bocados. Hacer que las personas miren las matemáticas con una mirada diferente, perder sus miedos y bloqueos y darles otra oportunidad. Y sobre todo para aumentar la divulgación científica en gallego, que la verdad es que no es mucha. También en el 2022 se publica Matemáticas y Deporte, del cual nos hablará después, y en el que se relaciona estos dos mundos, las matemáticas y el deporte. Tengo que decir una cosa, a mí me enganchó desde la primera página. Y eso que yo solo practico deporte desde el sillón, nada más. Y como mucho camino todos los días por esto del colesterol y de tener una cierta edad. Me enseñó una nueva perspectiva de ver el deporte y plantearme ciertas preguntas respecto a aspectos de los que tengo oído hablar, pero desconocía su funcionamiento. La verdad es que me hizo pensar y razonar bastante. Además, como presenta muchísimas actividades y muy variadas que forman parte del currículum, pues, tanto en la ESO como en bachillerato, y de aplicación en el aula, lo veo apropiadísimo para trabajar con él en el aula. Además, creo que cuando a los chiquillos se les conecta un mundo que les gusta, como puede ser el deporte, a muchos de ellos, no a todos, ya sabemos que en un aula tenemos de todo, el deporte y las matemáticas, pues bueno, yo creo que ven las matemáticas de otra manera. Y voy a dar pequeñas pinceladas de cosas que pregunta él en el libro, que se pregunta y que a mí me llamaron la atención por los títulos. Empieza el primer capítulo con atletismo y una de las preguntas que se hace era, Volta era muy bueno, pero tanto, la contesta con unas gráficas y como matemática veo que sí. En el siguiente apartado, que es de baloncesto, dice, Michael Jordan volaba por su famoso apodo.
Aire Jordan. En el ciclismo, algo que me pregunté yo muchísimas veces cuando veía ciclismo de la Carrera de España o del Tour, me preguntaba siempre por qué el pelotón era de esa manera. Y él me lo arregló. Y ya veo cómo van haciendo en el pelotón para que los corredores de diversos equipos protejan a su líder para que no haga esfuerzos. Después en el fútbol siempre oí hablar que si Messi o Ronaldo o no sé quién ganaban el Balón de Oro, no sabía, yo no tenía ni idea de cómo se concedía ese Balón de Oro, ni lo del máximo goleador, ahora ya lo sé. Veo que él da ciertas explicaciones que debería de ser de otra manera, me parece que sí, pero bueno, no soy del fútbol y siempre bromeaba con mis alumnos de que no se podía hablar el lunes de fútbol, lo cual era dificilísimo. Pero lo que sí me llamó la atención, yo nunca me lo había planteado, si es justo el tiro de penaltis tal como se hace. Yo no me lo había planteado nunca. Pensé que era algo que estaba muy estudiado y nunca se me ocurrió planteármelo. Pero cuando lo pone en el libro él y dice que debería de ser como en el tiebreak del tenis, me pareció muy justo. Pero bueno, y luego habla de otros deportes, el tenis por el número de partidos en Roland Garros, el billar con el ángulo de tiro, la natación cuando había tanta disputa por los bañadores de poliuretano, el tiro, que estudias la probabilidad, y el béisbol me tuvo muchísima gracia porque hay una utilización muy curiosa del teorema de Pitágoras y me llamó muchísimo la atención. Ya vemos que el teorema de Pitágoras está en todos lados. Luego, tengo que decir que hay una frase, y es con la que voy a acabar, en la página 105 del libro, que la voy a leer textual, y con la que yo me identifico completamente, y él sabe que es mi idea de ver las matemáticas. Dice, las matemáticas son mucho más que la aritmética básica, y de hecho, no existe una correlación considerable entre ser matemático y ser un buen calculador. Su base está en los razonamientos, en la resolución de problemas, de forma elegante e incluso bella. La fuerza bruta se intenta evitar siempre que se puede. Bueno, os dejo con Paulo, os cuento el libro y yo os lo recomiendo como un muy buen libro y que te hace hacerte preguntas sobre cosas del deporte. Gracias, Paulo, por confiar en mí y que todo vaya bien. Vale. Vale, muchas gracias, Pilar, por tus bonitas palabras y por tener a bien aceptar mi invitación para realizar esta introducción. Muchas gracias. Vale, yo ya saco el vídeo para no molestar. Vale. Os voy a compartir la pequeña presentación que he hecho y mi idea en esta videoconferencia, en esta presentación, era pues contaros un poco de qué se habla en este libro, de cómo relacionar el deporte con las matemáticas y cómo sacar de ahí ideas para poder llevar ese tipo de situaciones al aula de secundaria, actividades para eso y actividades para bachillerato. Entonces, lo que os voy a contar son algunas de las cosas que se tratan en el libro, que figuran en el libro. Evidentemente no todas por cuestión de tiempo y para dejar un poco de margen a que todo el mundo compre el libro y las descubra en su totalidad. Bueno, más o menos voy a seguir el esquema en la charla que he seguido también en el libro. Voy a traer aquí también las citas que he puesto en el libro, una con cada capítulo, de grandes deportistas, porque tienen una razón de ser. Las he llevado al libro porque me parece que hablan sobre algo, bueno, os las voy a poner todas. Hablan sobre una característica que en general es muy valorada en el deporte, que es la perseverancia, el esfuerzo, la necesidad de practicar, de entrenar para conseguir llegar a conseguir lo que uno quiere. Incluso, como decía Pelé, cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad de ganar, que es algo que yo creo que en las matemáticas está muy presente en la resolución de problemas. Si no hay reto, no hay satisfacción en su resolución. Y como decía, es algo que en el deporte en general está muy valorado, esa capacidad de esfuerzo, esa cultura de esfuerzo,
y que, sin embargo, en las aulas no siempre se ve de la misma manera. Sí que hay quien la valora mucho, pero también hay quien tiene cierto desdén sobre esa capacidad de perseverancia que yo creo que no solo debe imperar en el deporte, sino en el resto de aspectos, en el resto de ámbitos, en la vida diaria y, como no, en las matemáticas. De ahí que me gusten este tipo de citas y incorporase una para cada capítulo del libro. Entre los objetivos del libro, pues hay fundamentalmente dos, la parte más divulgativa y la parte más didáctica. Esto se encuadra muy bien en la colección de Miradas Matemáticas, y es que tiene su rama de divulgación. El deporte es algo que vemos en la televisión, vemos en los periódicos, oímos en la radio, está presente en las conversas de la gente. Mucha gente presta atención al deporte, tanto en su práctica individual como al deporte profesional dentro de su tiempo de ocio. En realidad, en el libro es a esta última parte, al deporte profesional, al que le he prestado atención. Además, el deporte contribuye a la alfabetización científica porque incorpora temas de muchas ciencias diferentes. Matemáticas, fisiología, nutrición, y pongo etcétera, pero hay más. También aparece la física, aparece la biología, incluso podríamos decir que aparece la geografía. Es sorprendente a veces cómo los chicos, las chicas en el aula conocen países, ciudades y localizan muchos sitios que conocen gracias al deporte. Y, por supuesto, ayuda a combatir el amnerismo, porque basta poner cualquier partido o competición deportiva en la televisión y uno no tiene que esperar mucho hasta que empiezan a aparecer números de diversos tipos que cualquier aficionado tiene que saber interpretar. La otra vía, el otro objetivo, es el puramente didáctico. En el libro se proporcionan ideas para trabajar en el aula. No son actividades completamente diseñadas, con objetivos y implementación guiada. Simplemente se trata de eso, de pequeñas pinceladas, de situaciones fácilmente reconocibles que pueden enganchar con el alumnado porque el deporte ocupa un lugar significativo en sus vidas. Además, el deporte permite trabajar distintas partes de la matemática y, como decía antes, hablando de la alfabetización científica, pues da pie a la transversalidad con otras muchas materias de las que pueblan el currículum. Sí que es cierto que, si bien el deporte puede enganchar muy bien con muchos chavales y chicas, también es cierto que hay que tener cuidado, porque yo he notado a veces con alguna de estas actividades que he propuesto a lo largo de los años, que genera rechazo, un rechazo importante en otra parte del alumnado. Entonces, a veces es un poco delicado y hay que escoger bien a qué grupo o a qué alumnado en particular se proponen este tipo de actividades, porque lo último que queremos es que esa elección genere ese rechazo hacia la actividad en sí, porque así no estaríamos consiguiendo nuestros objetivos. Vale, pues entonces, como decía antes, os voy a contar un poquito algunas de las situaciones de las que se hablan en el libro, de las que figuran en los distintos capítulos. He elegido sobre todo los deportes que a mí más me gustan personalmente, que son el atletismo, el baloncesto y el ciclismo, fundamentalmente. He incluido también el fútbol, porque es el deporte de masas que más llega a la gente y con el que más podemos captar a nuestro alumnado. Y luego he añadido también algunas situaciones específicas de otros deportes que me han parecido especialmente interesantes para tratar algún aspecto concreto. Entonces, por orden puramente alfabético, pues vamos a empezar por el atletismo y ver unas cuantas situaciones de este deporte en las que las matemáticas están presentes. Bueno,
espero que si la gente está interesada en matemáticas y deportes sepa un poco de, por lo menos unas nociones básicas de estos deportes, pero si no, pues vamos explicando las partes más necesarias para poder comprender las actividades y las diversas situaciones. Las pistas de atletismo al aire libre tienen un total de 400 metros. En la recta se disputa la carrera de 100 metros y lo más habitual es que tengan 8 calles para que puedan correr 8 atletas al mismo tiempo. Tiene esta forma la pista de atletismo y uno de los aspectos que puede llamar la atención es cómo hay carreras en las cuales los atletas empiezan todos en una misma línea recta, por ejemplo en los 100 metros, pero hay otras carreras, como se ve en la foto de la imagen, que es una prueba de 400 metros lisos, en la que los atletas no empiezan alineados, sino que según van estando en calles cada vez más alejadas del interior, empiezan más adelantados. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, pues ahí es donde aparecen ya las matemáticas, en este caso la aritmética básica, porque es cuestión de números. Las pistas de atletismo en España tienen oficialmente este tamaño. Obviamente puede haber algunas que no tengan estas dimensiones, pero las que quieren acoger competiciones oficiales tienen que seguir estrictamente un tamaño de forma oficial. Aquí vemos cómo realmente la recta de los 100 metros es más larga que la recta puramente del óvalo. Tienen que empezar un poquito más retrasados, aunque el final sí que se produce dentro de esa recta. También figuran los radios de las circunferencias que se dan en las curvas y, bueno, un montón de datos que tampoco es cuestión de ir examinando uno por uno en este momento. Lo más interesante, o lo que mejor resume la forma de radio son estos datos de 100 metros, andan por los 84 metros, y las dos curvas son semicircunferencias de radio 36 metros y medio. Además, se guarda un espacio pequeño de 30 centímetros para un bordillo interior, por dentro de la calle más interior de todas, y luego cada una de las calles tiene una anchura de 1 metro y 22 centímetros. Entonces, estos datos ya nos permiten hacer los cálculos de cuánto recorre un atleta que sale por la calle 1 para dar una vuelta completa a la pista. Aquí tenemos los 36 metros con 80, que son el radio de su circunferencia más el bordillo interior. Entonces, las dos rectas y las dos semicircunferencias, pues totalizan, como vemos, esos 400 metros que se dice que mide la pista. Por eso el atleta que sale por la calle 1 lo hace desde justo la misma línea en la que luego va a llegar. Sin embargo, el atleta que parte de la calle 2, como su calle tiene una anchura de 1,22, entonces al realizar el cálculo de todo su recorrido, nos salen más de 400 metros. Esa es la diferencia que provoca que el atleta que parte en la calle 2 no lo haga desde la misma línea de llegada, sino que tenga que estar un poco adelantado respecto al atleta que sale por la calle 1. Si realizamos los cálculos para todas las calles, veremos que la distancia va creciendo con cada calle y por eso los atletas del 400 metros no salen alineados. Más cosillas. En atletismo hay fundamentalmente dos tipos de competiciones, que son las de aire libre y las de pista cubierta, que se celebran lógicamente pues, en la temporada de invierno, cuando las inclemencias meteorológicas dificultan que se puedan realizar al aire libre. La pista cubierta es diferente de las pistas al aire libre, son más pequeñas. Y esta foto que tengo aquí corresponde al Campeonato del Mundo del año 2018
en la cual Óscar Usillos, español, se proclamó vencedor con una marca estratosférica, batía su marca personal, récord de España, récord de Europa, y a los pocos minutos de terminar se produjo su descalificación. ¿Y por qué? Bueno, por lo que se ve en la foto, porque pisó la línea de la calle posterior, lo cual está estrictamente prohibido por el reglamento. La descalificación era justa, se ajustaba a la normativa y no hubo forma de escapar de ella. Pero sí que da pie a introducir un poco esa forma de la pista de atletismo, que tiene la particularidad de tener 2 rectas y 2 curvas. Correr la parte curva no es fácil, es más bien difícil, y de hecho es típico que corredores que se manejan muy bien en los 100 metros, que son rectos, al intentar pasar al 200 no desempeñen tan bien por su incapacidad para correr de forma óptima en la parte más curva. De hecho, uno de los problemas es el que tuvo Óscar Usillos, que es justo intentar no pisar nunca la raya porque eso produce o lleva a una descalificación. Como decía, las pistas al aire libre y las pistas cubiertas tienen diferencias. Una era que es más pequeña y la otra es que la pista cubierta está peraltada. Tiene un peralte de unos 10 grados y eso hace que sea aún más difícil de correr porque el impulso generado y el control de la fuerza que llevan los atletas en su carrera es diferente al que tienen al aire libre. Por eso es habitual que haya velocistas especialistas en la pista cubierta que lo hagan especialmente bien en la cubierta con el peralte y viceversa. Gente que sea buen corredor en aire libre y no se adapte también a la pista cubierta. Como vemos, los tamaños también son distintos. El tamaño total es de 200 metros, las rectas son de 35 y las curvas tienen un radio de 17 metros y 204 centímetros. La forma es más o menos la misma, pero más pequeña. Sin embargo, ese tamaño más reducido y la presencia del peralte hace que sea especialmente importante la transición entre la curva y la recta. Como sabemos, las circunferencias tienen una curvatura que es constante y positiva y las rectas no tienen curvatura. Entonces, pasar de una curvatura constante positiva a curvatura cero no se hace de forma continua, sino que se produce un salto. Con las dimensiones más reducidas y la presencia del peralte, ese salto puede contribuir a hacer especialmente difícil el paso de la curva a la recta. Y por eso, en las pistas cubiertas, pero no en las pistas al aire libre, se han introducido transiciones en la forma de la pista. Y es aquí donde aparece una curiosa curva, que es la clotoide, que es la que se utiliza en muchas ocasiones para realizar esa transición de la curva a la recta. La clotoide es una curva con una historia muy prolífica, está asociada a la espiral de Euler en un problema de elasticidad, está asociada a la espiral de Cournot para problemas de difracción, se trabaja con ella de forma independiente en diferentes momentos y en diferentes problemas. Y es una curva que se define en función de las integrales de Fresnel. Obviamente esto queda un poco lejos de los contenidos de la educación secundaria, incluso del bachillerato, aunque sí que puede ser una aplicación interesante para contar a los alumnos de segundo de bachiller que están en estudio de las integrales. Bueno, en la pista de atletismo cubierta lo que hay es que se genera un arco de circunferencia y, como decía, no se engancha ese arco directamente con la recta, sino que se introduce por el medio, entre el arco de circunferencia y la recta, un trocito de clotoide, que es el que provoca que el cambio de curvatura sí sea continuo, sí sea suave y no produzca ningún salto a la hora de hacer la transición. Es una curva que, por esa misma característica, por esa misma propiedad, se utiliza también
en montañas rusas, vías de tren o incluso en autovías y autopistas. Y es la que deja este cálculo total, el tamaño de 200 metros, con las dos rectas de 35, las 4 transiciones, cada una de un poquito más de 10 metros, y los 2 arcos de circunferencia, que en este caso no son semicircunferencias, como si eran en la pista al aire libre, que de radio 17 pues nos llevan en el cálculo total a los 200 metros que mide la pista. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de alguna de las pruebas del atletismo, por ejemplo, del salto con pértiga, que es quizás la prueba técnicamente más difícil del atletismo. Cualquier persona no entrenada es capaz de correr 100 metros seguramente, incluso de saltar longitud, hasta de hacer salto de altura. Saltará abajo, pero saltará. Sin embargo, lo más probable es que una persona no entrenada, como coja una pértiga, no sea capaz de hacer nada con ella. Parte del problema viene dado por la física. En el salto con pértiga, lo que se hace es una aproximación en carrera hasta el cajetín, que es donde se apoya la pértiga, para convertir esa carrera, aprovechando la energía cinética, en energía potencial en forma de salto vertical. La aproximación en carrera se convierte en salto vertical, entonces podemos utilizar las dos ecuaciones de cada uno de estos tipos de energía para ver cómo se transforma la una en la otra y ver cómo relacionamos la velocidad que se alcanza en la carrera con la altura que podemos alcanzar en el salto. Esta altura se refiere al centro de masas del atleta, que está más o menos y de forma aproximada, porque no es igual para todo el mundo, en torno a la mitad de nuestro cuerpo. Eso nos puede llevar a cálculos de este tipo. Si una persona mide un 85 metros, ¿qué velocidad debe alcanzar? ¿Qué velocidad debe tener justo cuando inicia su salto vertical? Bueno, pues el despeje, la igualación de las dos energías que hemos hecho antes, nos permite realizar un cálculo aproximado de cuál es la velocidad que debe entrenar para alcanzar el atleta en ese caso. Obviamente depende de la altura. Vale. Eso me lleva también a trabajar un poco situaciones de velocidades. ¿Cómo de rápida es una persona? ¿Cómo de rápida es un atleta? Pues se pueden tomar datos de récord mundial, por ejemplo, para intentar aproximar la velocidad media de un atleta, como en este caso el récord del mundo de los 100 metros lisos de Florence Griffith Joyner, que ya tiene varias décadas de antigüedad, que corrió los 100 metros en 10,49 segundos, lo cual nos deja una velocidad de 9,5 metros por segundo. Esto nos permite también trabajar el cambio de unidades, porque aunque parece natural hacer los cálculos de esta velocidad en metros por segundo, sí que es cierto que habitualmente estamos más acostumbrados a trabajar con kilómetros por hora y nos resulta una referencia mucho más fácil de manejar. Entonces aquí podemos aprovechar para practicar ese cambio de unidades. Y podemos hacer distintas comparativas. Podemos realizar comparativas entre distintas pruebas para ver que obviamente cuanto más corta es la carrera, más rápido tiende a ser. Entonces mayor velocidad media se tiende a tener. O incluso entre distintas pruebas en las que se corren los mismos metros. Los 100 metros lisos y los 100 metros vallas. Pues como es lógico, en los 100 metros vallas la velocidad media es más lenta porque bueno, tienen obstáculos por el medio y eso ralentiza al atleta. El récord del mundo de Kendra Harrison, como vemos, es casi 5 kilómetros por hora más lento del correspondiente a los 100 metros lisos. Eso nos lleva también a poder analizar una carrera. Se dan varias circunstancias y es que el dato que hemos calculado para aproximar la velocidad de una persona obviamente es la velocidad media. Estamos considerando la tasa de variación media entre el inicio y el final.
pero la velocidad no es constante durante los 100 metros, como es el caso del ejemplo. Eso es muy obvio porque las atletas parten de parado. Esto también nos permite conectar con qué es una salida nula. Y es que en una carrera se considera que es una salida nula si algún atleta empieza a correr con una reacción menor que 0,1 segundos desde que se produce el disparo que da pie a la salida. ¿De dónde sale estos 0,1 segundos? Pues es lo que se ha estudiado, que tarda como mínimo el cuerpo humano en reaccionar desde que oye el estímulo auditivo hasta que es capaz de poner en marcha su propio cuerpo. Entonces, si tarda menos, se supone que no ha podido oírlo y reaccionar al estímulo, sino que ha intentado robar la salida. Es velocidad media, entonces eso nos puede llevar a querer diferenciar entre velocidad media y velocidad punta, entre tasa de variación media y tasa de variación instantánea, y a intentar proponer medios de cómo calcular esa velocidad punta, que obviamente siempre va a ser más rápida que la velocidad media. Y nos lleva también a hablar de tiempos parciales. Vamos a ver aquí otro ejemplo que está tomado de la prueba de los 400 metros lisos de la que hablábamos al principio, que presenta los parciales, los tiempos parciales del récord del mundo que Michael Johnson consiguió en el 99 en Sevilla y el récord del mundo que batió la marca de Johnson, que fue la carrera de Van Niekerk en los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Se puede calcular su velocidad media y se puede calcular también sus velocidades parciales, sus tiempos parciales. En este caso, una comparativa nos permite ver que Van Niekerk se apoyó sobre todo en los primeros 200 metros para superar el récord de Johnson y, sin embargo, en los 200 metros últimos fue más lento que el propio Johnson, aunque al final consiguió totalizar una mejor marca que la anterior. Y este ejemplo es paradigmático también de otra situación que se da en muchos casos y en los que los números, las matemáticas no mienten, pero nuestra percepción visual sí nos puede engañar. Y es que es muy habitual en las carreras de 400 metros ver cómo algún atleta, alguna corredora, adelanta a varias rivales. Y parece que ha acabado con fuerza, que ha acabado muy rápido. Se suele decir, se suele hablar de que acelera en la recta final. Y los datos muestran que eso es totalmente anómalo. Es muy, muy, muy raro que ocurra que un corredor o una corredora de 400 metros lisos acelere y haga en el último 100 su parcial más rápido. Lo habitual es lo que vemos aquí con Johnson y Van Niekerk, que el último 100 es el más lento. Y cuando vemos a algún corredor adelantar a los demás, es simplemente porque ha decelerado, va más lento, pero ha decelerado menos que sus rivales. Sus rivales van aún más lentos. Pero la percepción visual es que parece que aceleran, parece que hacen un cambio de ritmo y van mucho más rápido, y los números no engañan, y la gran mayoría de los cuatrocentistas, el último 100 es el más lento porque las fuerzas son las que son. Con el libro ya en las calles, hace poco, hace cosa de un mes, con motivo de la realización de los mundiales en pista cubierta, salió esta noticia y yo me la apropié para traerla aquí. Y es que salían en los medios cómo Bruno Hortelano utilizaba en sus entrenamientos un sistema llamado DynaSpeed, que le permitía precisamente el análisis numérico de sus entrenamientos. Y me parecía muy interesante. Obviamente es un programa de pago y no está a disposición del resto de la gente, pero sí que nos permitía ver un poco cómo los propios atletas profesionales echan mano de este tipo de análisis numéricos y de análisis gráficos en su preparación
en sus entrenamientos y ven en las matemáticas una vía para mejorar y para alcanzar su rendimiento óptimo. Bueno, vuelvo aquí, tengo que volver a donde estaba. A ver, estábamos hablando por aquí. Vale. Esta era una de las curiosidades que mencionaba Pilar al principio, y es que Usain Bolt tiene fama de ser probablemente el mejor atleta de la historia. Campeón de 100, campeón de 200, récord mundial de 100, récord mundial de 200. Dominó ambas pruebas durante muchos años hasta su retirada. ¿Y realmente era tan bueno? Pues aquí lo que podemos trabajar un poco es en tareas de estimación. ¿Podemos conjeturar cómo va a evolucionar un récord mundial? Pues en esta gráfica yo he tomado el récord mundial de los 100 metros lisos en categoría masculina desde el año 1920. Tenemos en el eje horizontal el año en el que se consiguió el récord y en el eje vertical el récord mundial en segundos. Entonces los he representado todos los récords ahí en esta gráfica, como decía, desde 1920 hasta el récord previo a Usain Bolt, que era de Asafa Powell. Y se puede ver cómo la evolución es casi lineal. Realizando un análisis estadístico en 2 dimensiones, bidimensional, el coeficiente de correlación lineal, ahora mismo no tengo el dato a mano, pero andaba por 0,90 y mucho, 0,97 o 0,98, casi 1. Entonces, podemos estimar de forma lineal bastante bien, podemos concluir que la evolución del récord de los 100 metros es casi lineal. Entonces, si hacemos caso de esa estimación, podríamos conjeturar que se bajaría de 9,60, que está por aquí, es donde empieza la escala precisamente porque es de donde bajó Usain Bolt, que Usain Bolt tiene su récord justo por debajo de 9,60. Y ese 9,60 podríamos estimarlo que se conseguiría hacia el año 2030. Estamos en el 2022 y Bolt ya lleva unos años retirado y él bajó de 9,60. Entonces lo que vamos a hacer, lo que plasmé en el libro, es incluir ahora en el análisis bidimensional el récord de Bolt. Y el récord de Bolt está aquí. Claramente se escapa de la escala lineal, de la aproximación lineal, y aquella estimación del año 2030, pues Bolt lo consiguió en el 2009. Entonces, la conclusión que nos permite este análisis estadístico, esta aproximación, es que sí, tan bueno, que era el mejor de todos los tiempos. Y su fama está justamente ganada. Bueno, pues vamos a hablar ahora también de algunas de las que nos podemos encontrar en otro deporte como es el baloncesto. El baloncesto es un deporte muy numérico, uno de los que más. La fama de ser el más numérico creo que la tiene el béisbol, pero la verdad es que de béisbol yo sé muy poquito. En España es un deporte que no ha llegado mucho y mis conocimientos son muy escasos, no me atrevo a hablar de béisbol. Pero el baloncesto es muy numérico. En el baloncesto tenemos habitualmente lo que llamamos box score, que son tablas como esta, en las que nos proporcionan los datos más relevantes de un partido. Los puntos, los rebotes, las faltas personales, el número de tiros hechos, el número de tiros acertados, también el porcentaje de acierto. Y además es algo que se viene haciendo ya desde hace muchas décadas, desde el principio casi del baloncesto profesional. En España no es tan avanzado, un poco a rebufo de lo que hacen en Estados Unidos, pero en la NBA, desde luego, la cantidad de datos que se ofrece al espectador medio es enorme, gigantesca, ¿no? En la página oficial de la NBA tenemos aquí a la derecha el menú. Todo esto son datos estadísticos que están
a disposición de quien quiera consultarlos, tanto por equipo como por jugador. Y a ver si vuelvo. Vale. Bueno, decía que lo tenemos en la página oficial de la NBA. Ahí los datos no están muy cómodos para poder manejarlos nosotros, para hacer cálculos, porque no son descargables en formato cómodo, pero sí que existen muchas otras páginas en las que podemos descargar hojas de cálculo con las que nosotros después podemos trabajar. La cantidad de datos realmente es tan gigantesca que para trabajar en el aula se hace inabarcable. Y mi consejo, por lo menos mi consejo personal, sería que si lo queremos trabajar en el aula, elijamos estadísticas concretas o que trabajemos con números de jugadores no demasiado elevados, si no se puede hacer demasiado grande la tarea, ¿no? Bueno, pues revolución estadística es algo que en el baloncesto, a pesar de ser tan numérico, desde el principio casi desde el principio del baloncesto profesional, como decía, pues aún así se ha producido una cierta revolución en los últimos años, en la última década más o menos. Y es que antes ese análisis estadístico se refería a lo que habitualmente conocemos como estadísticas tradicionales, que son básicamente las que vemos aquí en el box score anterior, mientras que en la actualidad las estadísticas tradicionales, eso, vuelvo a la página de la NBA oficial y vemos que son más o menos las mismas, los minutos, los puntos, los tiros intentados y anotados y su porcentaje, los rebotes, las asistencias, ¿vale? Son más o menos las mismas del box score. Pero ahora tenemos lo que son las estadísticas avanzadas, que son una cantidad gigantesca de datos que van mucho más allá de lo que antes veíamos en los box score. Pues pases realizados, pases recibidos, asistencias potenciales, porque la asistencia requiere que el jugador que recibe el pase anota, que meta la canasta. Pues ahora se cuentan también los buenos pases que no acaban en canasta. Y se cuentan muchísimas cosas. Y de todo podemos sacar algún aspecto interesante. Yo os voy a contar, por ejemplo, aquí brevemente cómo ha cambiado el análisis de los porcentajes de tiro. Tradicionalmente el porcentaje de tiro era simplemente dividir los tiros anotados entre los tiros intentados y eso nos lleva a un tanto por ciento. En las estadísticas avanzadas se han intentado traer datos con mayor enjundia, que expliquen mejor lo que sucede en la cancha. Y se han intentado traer estos dos datos, que reflejan, por un lado, cómo el triple vale un punto más, y la otra, además, intenta reflejar también los tiros libres, cosa que el porcentaje tradicional no reflejaba. Bueno, de hecho hay un poco de trampa en esto porque la NBA siempre los presenta como tantos por ciento, pero estas dos estadísticas avanzadas no son tantos por ciento. De hecho, sí puede alcanzar más de un 100%. Pero como ofrece regularmente datos muy parecidos a los que ofrecía el porcentaje tradicional, pues la verdad es que le han puesto lo del tanto por cien. Pero sí que da pie a poder trabajar en el aula y que el alumnado vea cómo eso, aunque siempre le pongan el símbolo del tanto por cien, realmente no es un tanto por cien. Bueno, pues eso, el tema estadístico en el baloncesto, esta pequeña revolución que ha hecho que se haya ampliado tantísimo el número de variables que consideran los equipos, hace que las matemáticas a día de hoy estén casi al servicio del juego, o al revés, no sé casi cómo decirlo, porque han variado en pocos años la forma en la que los equipos profesionales analizan los partidos y han influido muchísimo en la toma de decisiones de cómo plantear los partidos, de qué jugadas ejecutar o de qué aspectos potenciar o limitar. Todo ello basado en un simple análisis, bueno, no tan simple, en un complejo análisis numérico, pero del que podemos extraer pinceladas que nos permitan trabajar aspectos
reales en el aula. Uno de esos aspectos que ha cambiado es el número de intentos de tiros de 2 o de tiros de 3. Los tiros de 3 se realizan desde más lejos, desde fuera de la línea de 3, que está en la NBA allá hacia los 7 metros. Y en la NBA se instauró la línea de 3 en el año 79. Entonces yo he recabado los datos cada 10 años y podemos ver en esta tabla cómo el número ha ido creciendo, creciendo, creciendo sin parar. Y de hecho, aquí en estos 10 años, del 2010 al 2020, casi se duplicó el número de triples. Al principio no se tiraban casi triples, era algo residual, que solo hacían jugadores especialistas que encontraron su hueco en la liga haciéndose precisamente especialistas en el tiro de 3, pero los jugadores que ya estaban establecidos pues no lo usaban prácticamente. A día de hoy es al revés, raro es el jugador que no lanza de 3. ¿Y en qué se basa este aumento tan grande de los intentos triples? Pues precisamente en el análisis numérico. Porque ¿compensa más tirar de 2 o tirar de 3? Pues todo depende de los porcentajes con los que los jugadores sean capaces de anotar. En esa temporada 19-20, en el que ya vimos que se van por encima de los 30 triples por partido, los porcentajes globales de toda la liga fueron los que vemos aquí, un 52,4% en tiros de 2 y un 35,8% en tiros de 3. Eso significa que, en media, por cada tiro de 2 se consiguen 1,048 puntos y por cada triple intentado se consiguen 1,074 puntos. Es decir, el tiro de 3 aún rinde un poquito más que el tiro de 2 y por eso en la temporada actual aún se están aumentando el número de intentos triples. Porque mientras se mantengan este tipo de porcentajes de acierto, tirar de 3 compensa. Eso, no quiero pasar ahora. Eso nos lleva también en ocasiones a un debate que hay instalado entre el público, entre los aficionados al baloncesto, que es que muchos aficionados se quejan de que haya tantos triples. Las matemáticas yo creo que están claras y compensa ese aumento de triples. ¿Qué es lo que sucede? Pues pongamos un ejemplo sencillo. Si se tiran 6 tiros, todos de 2, y se convierte en la mitad, se han conseguido 6 puntos. Si se tiran 6 tiros, todos triples, y se convierte en solo 2, también conseguimos 6 puntos. Es la misma efectividad, pero lo que sucede es que en el caso de los tiros triples hemos visto 4 fallos y en el caso de los tiros de 2 hemos visto solo 3 fallos. Entonces, la sensación para el espectador es peor en el caso de los triples porque simplemente ha habido más fallos, aunque la efectividad sea la misma. Y esto, que es un ejemplo muy concreto, llevado al global de un partido, sigue patente. Y es que si hay muchos más triples, hay muchos más fallos, incluso aunque se consigan más puntos, que en realidad es el objetivo final. Pero a veces nuestro ojo nos transmite una idea que luego el análisis numérico a veces corrobora y a veces, como es en este caso, no. En este caso nos dice que más tiros de 3 será más eficiente para nuestro equipo, incluso aunque tengamos que ver más errores. Bueno, en el baloncesto, los tiros generan un ejemplo de tiro parabólico. Algo que, por ejemplo, también podemos ver en otros deportes. El lanzamiento de peso en el atletismo, se me ocurre, también hablo de ello en el libro. Y respecto al tiro, en busca del lanzamiento perfecto, del tiro ideal, pues me llamó mucho la atención hace un tiempo cuando leí este estudio de Silverberg y Tran, en el que trataban cómo sería el tiro ideal. Ellos consideraban 5 variables, considerando que X e Y eran fijas porque el jugador para lanzar el tiro libre se pone siempre centrado, y aún así les quedaban 5 variables. Lógicamente, para trabajar en el aula 5 variables son demasiadas, pero con alguna simplificación sí que podemos llevar esa idea al aula
Y, por ejemplo, recursos de este tipo, como el que comparte la compañera Débora, que es un recurso excelente, ya cuelga cosas muy, muy chulas. Y, bueno, a ver si carga. Pero es básicamente una situación en la cual tenemos este mismo tiro, pero generalizando con menos variables para poder tener una situación más manejable en las aulas pues, de la ESO, por ejemplo, que es cuando empezamos a trabajar con el tiro parabólico, con las ecuaciones de segundo grado. Y entonces, en este Apple de GeoGebra se puede realizar una aproximación con variables como son la velocidad inicial, si lanzamos más fuerte se nos va a ir muy arriba, o el ángulo de lanzamiento. Y llevando eso a una ecuación de segundo grado, a una parábola. Vale, pues situaciones como esta, como decía, son perfectamente aplicables en actividades de secundaria. Volaba Michael Jordan. Lo nombraba también Pila al principio, y es que Michael Jordan tenía fama de eso, de volar. Era un saltador fantástico. Su mate icónico en el concurso de mates allá a finales de los 80, que saltó desde la línea de tiros libres para realizar un mate, nos permite ver el tiro parabólico desde otro punto de vista, el punto de vista más físico, en función del tiempo que pasa en el aire, de la fuerza de la gravedad y de la velocidad inicial, porque, bueno, para realizar ese salto tan fantástico, desde luego, necesita una buena carrerilla. Entonces, este tipo de situaciones podemos calcular o aproximar cuánto tiempo pasó en el aire Michael Jordan en aquel icónico salto. La altura inicial es 0 porque sale del suelo. La velocidad inicial, bueno, exactamente no la podemos conseguir, pero con vídeos de YouTube, con grabaciones, se puede realizar una medición aproximada, en torno a los 4,5 metros por segundo de su carrerilla. Y eso nos lleva a poder aplicar esta fórmula y, bueno, pues no deja de ser una parábola en la que podemos calcular su vértice, y en este caso se obtiene el vértice en 0,46 segundos, y dado el carácter simétrico de la parábola, pues estamos en 0,92 segundos. Estuvo casi un segundo en el aire, alcanzando en su punto más alto algo más de 1 metro de altura. Entonces, en este caso, yo creo que la conclusión es que Michael Jordan no volaba, pero era un saltador fantástico. Bueno, podemos hablar también ahora un poquito de ciclismo. Empezando por la talla de una bicicleta. Yo creo que todo el mundo sabe la talla de ropa que gasta, pero a veces, si no somos ciclistas aficionados y nos queremos comprar una bicicleta para empezar en ese mundo, pues a veces la talla de la bicicleta no es tan fácil de dominar. Aquí tenemos una guía orientativa. En función de la altura del ciclista se considera el tamaño de la bicicleta. Tanto la bicicleta de carretera como la bicicleta de montaña. Que es curioso porque es bastante habitual que la bici de carretera esté el dato dado en centímetros, mientras que en la bicicleta de montaña esté el dato dado en pulgadas, fuera del sistema métrico. Lo cual, por cierto, es algo de lo que no hago mención en la charla, no lo he dicho, pero en el libro sí está presente, que es que en el baloncesto tenemos también ese problema, porque en el baloncesto estadounidense se utilizan mucho las pulgadas y a este lado del charco utilizamos más los metros y centímetros. Entonces, ese tipo de conversiones son también bastante interesantes. Bueno, en el caso de las bicicletas en el que estábamos, el dato que nos dan se refiere a la longitud del tubo vertical del cuadro. Vemos una imagen, pues este de aquí, que queda por debajo del sillín y llega hasta los pedales. Y esto nos permite un poco acercarnos a situaciones de trigonometría. Y es que si tenemos una forma geométrica por aquí, ¿es suficiente con proporcionar solamente esta medida, esta longitud,
para determinar la forma total, la forma completa de la figura? Bueno, pues la trigonometría nos ayuda a eso. Un primer acercamiento podría ser el dibujo que tengo aquí, que es un triángulo rectángulo. No es exactamente la forma de la bici, porque esta punta no es así. En realidad en la bici no es un triángulo puramente. Y el ángulo no tiene por qué ser exactamente recto, de 90 grados, pero como primer acercamiento sí que nos puede servir. Y en este caso, la trigonometría lo que nos permite es que, conociendo los ángulos y solamente esa longitud, es posible, con la definición de las razones trigonométricas, calcular cuánto miden, cuál es la longitud de los otros dos lados. Y eso lo podemos hacer incluso aunque no cojamos un triángulo. Si tenemos este cuadrilátero, que ya se aproxima mucho más al de la bici real, pues podemos tener una situación muy similar, en la cual, conociendo los ángulos y tan solo uno de los lados, bueno, pues realizando triángulos, uniendo este vértice de aquí con este vértice de aquí y empleando el teorema del seno, podemos despejar los otros lados sin ningún problema, y entonces vemos cómo los ángulos y una sola de las longitudes realmente sí que determinan el tamaño total de la forma del cuadro. Uno de los datos más recurrentes en el ciclismo profesional, y en extensión también por los aficionados que luego suben a esas mismas montañas, a esos mismos puertos, es el dato de la pendiente de ascenso. Aquí tenemos el Angliru, que es uno de los puertos más icónicos de la península de España, y nos puede llevar a varios datos. El primero sería la tasa de variación, es decir, cuál es el desnivel que se salta. Es decir, que pasamos de los 300 metros de altura a más de 1500. Sin embargo, esa no es una buena medida de cómo de empinada es esta subida, porque no es lo mismo ascender 1000 y pico metros a lo largo de unos pocos kilómetros que a lo largo de 400 kilómetros. Entonces, para eso tenemos la tasa de variación media, que cobra un poquito más de sentido porque pone en relación la subida con el espacio empleado para realizar esa subida. En este caso nos sale la tasa de variación media del 0,10 o del 10% para el Angliru, que es básicamente su pendiente media. Como hablábamos también hace un ratito de velocidades, pues aquí hay lo mismo, ¿no? La pendiente media no significa que todo el momento, que en todos los momentos se haya subido a ese 10%. Habrá pendientes más grandes, habrá pendientes más pequeñas, y por ello cuando se dan los datos en el ciclismo muchas veces nos hablan de la pendiente media, nos hablan de la pendiente máxima y además nos dan las pendientes por kilómetro para tener una idea de cómo es la subida en su conjunto y cómo se va salvando esa subida. Otro de los temas que está más de moda que nunca en el ciclismo es el potenciómetro, que hace poco casi no se hablaba. Los ciclistas como mucho se medían las pulsaciones, pero de un tiempo a esta parte lo que se miden son sus vatios de potencia. Lo que de hecho hace que existan ciclistas que cuando están corriendo miren de forma insistente, a veces casi obsesiva, al aparatito que tienen en el manillar, en donde van consultando precisamente este dato, que son los vatios de potencia que están generando. La potencia se mide en vatios y es trabajo entre tiempo. Es decir, se genera un vatio de potencia cuando se realiza un trabajo que consume 1 julio de energía durante 1 segundo. Y esto lo que proporciona es un valor objetivo del esfuerzo realizado, que permite realizar comparaciones, porque además no debemos fijarnos en la potencia absoluta, sino en la potencia relativa, que permite realizar comparaciones entre distintos ciclistas sin importar su tamaño, su peso, sino simplemente cuánto son capaces de generar, cuánto potencia son capaces de imprimir. Y esto ha llevado en pocos años
a realizar cambios en la forma de correr y de entrenar. En el ciclismo profesional lo habitual era salir a entrenar tantas horas como se pudiese. Y a día de hoy eso ya no es así. Se busca optimizar esta potencia que luego se genera cuando se está montado en la bicicleta. De hecho, se puede realizar entrenamientos con objetivos diferentes. Se puede intentar mantener la potencia en vatios que se genera y bajar los kilos, ¿no? Y adelgazar, perder 2-3 kilos, que son los datos en los que se puede llegar a mover un ciclista profesional, o al revés, se puede intentar mantener el peso del ciclista, pero mediante el entrenamiento aumentar la potencia absoluta que es capaz de generar. Y hasta hace muy pocos años los entrenamientos no se movían en esta dirección, sino que eran más bien fuerza bruta. Salir a entrenar, cuanto más mejor. Pero más no significa mejor. Y las matemáticas nos ayudan en ello. Como decía Pilar al principio, la forma del pelotón tiene una justificación. Y este estudio lo que hizo fue intentar poner en solfa, cuantificar cuánto nivel de esfuerzo hace un ciclista según su posición en el pelotón. Y vemos cómo el que está en cabeza, que es el que se lleva todo el viento, realiza un esfuerzo energético muchísimo mayor que los que están en toda esta zona del final, que van muy protegidos del viento, que solo con la inercia del pelotón ya van avanzando casi sin pedalear. De hecho, si no os habéis fijado nunca, fijaos cómo en pelotón, yendo todos a la misma velocidad, el que va de primero va pedaleando con todas sus fuerzas y con cara de esfuerzo, y los que se sitúan aquí muchas veces directamente ni pedalean, o pedalean ocasionalmente y aún así son capaces de mantener la misma velocidad. Y es simplemente por la resistencia del viento. El que va tapado va mejor. Bueno, hablando de desarrollos, las bicicletas de carretera, de competición, tienen 2 o 3 platos y pueden tener 10 o 11 piñones. Y entonces eso nos lleva a varios conceptos. El de cadencia, que es el ritmo al que se pedalea, la resistencia, que es el nivel de esfuerzo aplicado al pedaleo, y la eficiencia, que es la distancia que se avanza con el menor esfuerzo posible. El desarrollo, siempre hablamos de desarrollo cuando nos referimos a un plato y un piñón, que es el que está funcionando en ese momento. El tamaño relativo entre uno y otro es el que determina la eficiencia. La distancia recorrida por la bicicleta será los dientes del plato entre los dientes del piñón multiplicado por la circunferencia de la rueda. Entonces, si tenemos una rueda, montar un 52-13, pues es un desarrollo de 4-1. Montar un 28-28 es un desarrollo de 1-1. Entonces, con este avanzamos mucho menos de lo que hacemos con el 52-13. Y la elección correcta de un plato y un piñón es lo que lleva a que el avance sea lo más óptimo posible o estemos desperdiciando nuestras fuerzas. Porque, lógicamente, aunque nos permita avanzar más, el esfuerzo que necesitamos para mover este desarrollo es mucho mayor que el que necesitamos para el desarrollo de 1-1. Bueno, como decía al principio, vamos ahora con el fútbol, que es el deporte de masas en España, el que más atención genera y el que más dispuesto está el alumnado o una parte del alumnado a escuchar y a veces demasiado, a veces hay que frenarles. Podemos empezar por la forma del balón. El balón ha sufrido diferentes modificaciones. El que vemos aquí, que se empleó en el Mundial de 1930, que está hecho con cuero cosido, si se mojaba, pesaba más, se volvía duro y cabecearlo era complicado. El que vemos a la derecha del Mundial de 1970, llamado Telstar por su parecido con un satélite del mismo nombre. Y el del medio es el que se empleó en la Liga Española hace unos pocos años. ¿Qué forma tiene el balón? Bueno, pues como decía, ha sufrido diferentes cambios, pero una de las más habituales es que tenga forma de icosaedro truncado. Un icosaedro con sus 20 caras triangulares
a la que se le ha producido un corte en cada vértice, dando lugar a esta figura que tiene sus 20 hexágonos y sus 12 pentágonos, que no es una esfera, pero se le aproxima bastante bien. De hecho, los balones no son poliedros realmente, porque están inflados, entonces sus caras acaban siendo un poco curvas. El icosaedro truncado sin inflar llena en torno al 86% de la esfera, e inflado el balón llena ya el 95% de una esfera. Es una aproximación bastante buena. Existe otra opción, otro poliedro que ya sin inflar alcanza casi al icosaedro truncado, que es este poliedro de precioso nombre, el rombicosidodecaedro, que no sé por qué no se utiliza, si es más parecido a una esfera. Supongo que el motivo sería porque, como el icosaedro truncado ya es una opción bastante cercana a una esfera, el rombicosidodecaedro realmente añade bastante complejidad técnica porque tiene muchísimas más aristas que necesitan ser cosidas y muchas más caras. Hablamos de 62 caras entre pentágonos, cuadrados y triángulos. Entonces, supongo que el motivo de no utilizar esta opción es que resulta más caro montarlo y no se ganaría en exceso respecto al icosaedro truncado. Bueno, vamos a aspectos curiosos como este. ¿Cómo decidir la bota de oro? La bota de oro es un premio que se otorga al máximo goleador o la máxima goleadora de un campeonato. Y he cogido el ejemplo de la Copa del Mundo Femenino del 2019 porque es paradigmático. 3 goleadoras empataron a goles. Entonces, ¿a quién se le da el premio? El galardón oficial de la Federación Internacional fue para Megan Rapinoe. ¿Por qué? Porque a igualdad de goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y eso elimina a White. Y el segundo criterio de desempate es los minutos jugados y eso elimina a Morgan, por tanto Rapinoe, bota de oro. Pero caben más criterios. Por ejemplo, minutos disputados o partidos disputados, porque el avance en una Copa del Mundo no se realiza por minutos, se realiza por partidos. Hay que acabar el partido. ¿Razón entre minutos y goles o entre disparos y goles? ¿Es mejor goleadora una jugadora que juega en un equipo muy ofensivo, que crea muchísimas ocasiones y de vez en cuando mete alguna? ¿O es mejor goleadora una jugadora que juega en un equipo defensivo, que crea pocas ocasiones, pero cada vez que llega consigue convertir el gol? Pues yo creo que ahí hay margen para el debate. Igualmente, ¿tienen todos los goles el mismo valor? Si un partido acaba 5-0, todos hemos visto alguna vez un partido en el que un equipo es superior a otro, pero el equipo inferior se encierra, realiza una gran defensa y los minutos pasan, no se consigue marcar el gol y de repente, cuando en una jugada aislada se consigue un gol, a partir de ahí el equipo inferior se desmorona y aquello acaba en goleada. Entonces, ¿tiene el mismo valor la jugadora que anota el primer gol que la jugadora que anota el 5-0? Pues probablemente no. Sin embargo, para la bota de oro se consideran por igual. Yo la verdad es que nunca le había dedicado especial pensamiento a este detalle hasta que me encontré con un artículo de García Cubero en el que profundizaba en esta historia y realizaba esta propuesta. Algunos goles no aportan valor de cara a la victoria. Entonces, si acaba 4-1, solo consideraba los 2 primeros goles del equipo ganador, porque decía que el 3-1 y el 4-1 no servían para aportar puntos. Con 2-1 hubiese tenido el mismo resultado final. Los goles contabilizados para el equipo ganador se reparten entre las goleadoras. Si es la misma, se lleva los 3 puntos. Si son varias goleadoras distintas, se dividen. En caso de empate solo se reparten 2 puntos, uno para cada equipo, que se repartiría entre todos los goles del partido, porque todos los goles son imprescindibles para haber llegado a ese resultado de empate. Una vez computados todos esos datos, la suma de las puntuaciones de cada una se dividiría entre el número total de goles que consiguiese. Y ese dato es el que informa de los puntos que de media aporta cada jugadora con sus goles para su equipo. Es una medida que sí que parece un poco más justa que la de la FIFA,
porque realmente que un criterio de desempate sean las asistencias no parece muy justificado si estamos hablando de la mejor goleadora, dado que una asistencia es dar un pase a otra jugadora, a que otra meta el gol. No parece que eso decida o deba decidir quién es mejor goleador. Bueno, con la propuesta de García Cubero, Rapinoe también hubiese ganado su bota de oro en el 2019, pero por ejemplo en el Mundial del 2010 masculino, el que ganó España, la bota de oro oficialmente para la FIFA fue Thomas Müller, el alemán, y con la propuesta de García Cubero, pues hubiese sido el español David Villa, que fue un goleador muy relevante para la selección española porque en más de un partido acabó 1-0 con gol de Villa. Igualmente, la situación de las tandas de penaltis puede no ser todo lo justa que podría ser si cambiásemos la forma de ejecutarla. Cada equipo tira 5 penaltis de forma alternada para decidir quién pasa de fase en un partido que acaba en empate. El ganador del sorteo elige quién lanza primero. Desde hace unos años, antes directamente el ganador era el que le tocaba empezar. Pero ahora elige si prefiere empezar o si se lo deja al otro equipo. ¿Qué elige? ¿El capitán que gana el sorteo? ¿Qué elige? ¿Empezar o que empiece el rival? Pues aquí he encontrado un estudio muy curioso de Ignacio Palacios Huerta, que analizaba más de 1000 penaltis a lo largo de muchos años en distintas competiciones. Y lo que se encontró es que el que empezaba la tanda, el que lanzaba por primera vez en la tanda de penaltis, ganaba sustancialmente más veces que el que no empezaba. Y se preguntaba qué podía llevar a esto. Su conclusión era que probablemente, y yo estoy de acuerdo con ella, se deba a motivos psicológicos. Y es que el que va segundo en la tanda, como la mayoría de los penaltis se convierten, se anotan, pues el que va segundo en la tanda siempre va o empatado o perdiendo. Y el que empieza suele ir o empatado o por delante. Entonces eso genera una ansiedad mucho más grande en el que va de segundo, ¿no? Y lleva a más fallos. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Pues una de ellas es la propuesta que, como bien decía Pilar, se hace en los tie break de tenis, que es que empieza uno y luego el siguiente hace 2 penaltis seguidos y a partir de ahí ya sucesivamente. Entonces se altera esa situación, ese problema psicológico de que sea siempre el mismo el que va a tender a ir por detrás en el marcador. Otra opción podría ser hacer lo mismo pero con tandas de 4, A, B, B, A, y luego invertirla. ¿Qué pasa? Que esto sí que necesitaría que se cambiase el número de penaltis. Tendrían que ser 4, tendrían que ser 4, sí, o 8, pero no podríamos seguir manteniendo los 5. Bueno, últimamente en los periódicos podemos ver este tipo de imágenes que son gráficas sobre algunos datos estadísticas del juego y que cobran mucha importancia porque aunque los cuerpos técnicos, los entrenadores, realizan análisis estadísticos y numéricos bastante profundos, la forma de hacer llegar esa información al jugador debe ser más contenida, más directa, más visual, más gráfica, porque el jugador no tiene tanto tiempo para poder realizar, probablemente tampoco tenga la formación suficiente para realizar y comprender esos análisis numéricos en todo su contenido. Entonces, muchas veces la forma de hacer llegar la información es así, en forma gráfica, visual, muy fácil y rápida de consumir y de entender. Entonces, esto es un mapa de calor de un partido de Messi. ¿Por dónde se mueve Messi en este partido? Pues vemos que hay zonas defensivas que no las toca y que su ámbito de influencia en rojo pues es básicamente pegado a la banda derecha, ¿no? Y también tiene bastante movimiento hacia el centro, pero por ejemplo por la banda izquierda no se ha movido. Lo mismo un mapa de calor de un partido del Real Madrid, de todo el equipo. Vemos la zona de ataque, vemos la banda izquierda, la banda derecha está más despoblada. Entonces esto lo podría utilizar un equipo rival para generar su táctica. Saber que tendrá que poner un centrocampista por la derecha que apoya el lateral
y tendrá que, sin embargo, dejar más liberado al lateral izquierdo para que pueda apoyar a los centrales a cubrir la zona central cercana a la portería, y así ir elaborando su táctica en base a los números del equipo contrario. Igualmente, podemos realizar lo mismo con el análisis de los pases de un equipo. El Barcelona. Cada flecha que vemos tiene la longitud media de los pases que realiza un jugador y la anchura proporcional al número de pases realizado con ese otro jugador. Así, el tamaño del círculo es proporcional a la importancia que tiene cada jugador en la red de pases. Vemos cómo el Barcelona de Guardiola tenía una importancia capital el círculo que formaban Xavi, Busquets, Iniesta y Messi, siendo Xavi el jugador referente o el más importante de toda la red de pases, y como, por ejemplo, Thierry Henry no colaboraba casi en esa red de pases, sino que era más un ejecutor, un finalizador de las jugadas, pero no intervenía tanto como el resto de jugadores, puesto que incluso el portero era más importante dentro de esa red de pases. Bueno, y como ya llevo mucho hablando, pues vamos a ir encarando el final de la charla y vamos a ver algunas pinceladas de otros deportes. Por ejemplo, y es que decía al principio que el deporte da para trabajar muchas de las ramas de las matemáticas, pues en el billar encontramos geometría, encontramos el ángulo de reflexión, que cuando la bola rebota en una banda, el ángulo de reflexión es el mismo. Entonces, si tenemos una bola interponiéndose entre la que debemos golpear, la blanca, y nuestro objetivo, ¿a dónde tenemos que apuntar a la banda para conseguir impulsarla hasta la bola objetivo? Pues ahí son las matemáticas las que nos ayudan, la geometría, que nos dice que tendremos que ver dónde está el punto B', que es el simétrico respecto de la banda, y si luego ese punto B' lo unimos con la bola blanca, la intersección de esa línea imaginaria con el borde de la mesa será el punto al que tenemos que apuntar para que se genere un camino que termine en la bola que queremos golpear. De hecho, no es nada raro ver a los jugadores de billar utilizando el propio palo a modo de línea imaginaria para decidir a dónde tienen que apuntar para ejecutar este tipo de golpes. Hace ya más de 10 años surgió la polémica de los bañadores en natación, que además es una polémica que se ha reproducido hace poco, hace un par de años o 3, en el atletismo con las zapatillas. Y es que en el deporte siempre hay noticias de dopaje y el dopaje no siempre es médico, a veces el dopaje es mecánico o tecnológico. Y este caso iba un poco en esa línea, porque se introdujeron unos bañadores revolucionarios, que eran los bañadores de poliuretano, que permitieron una mejor flotabilidad y una menor resistencia al agua, y entonces consiguieron que en poco tiempo se batiesen prácticamente todos los récords del mundo. Podemos analizar cómo se rebajaron de un día para otro prácticamente esos récords del mundo, analizar, calcular los porcentajes de rebaja, compararlos e intentar medir de alguna forma hasta qué punto llegaba ese dopaje mecánico. Y como decía, es algo que podemos replicar con el tema de las zapatillas en el atletismo, que también tuvo su polémica y de hecho, bueno, al final hubo algunas que se permitieron y otras como las Vaporfly que se acabaron prohibiendo, igual que se prohibieron en su día los bañadores de poliuretano, aunque sus récords no se llegaron a anular. Más ramas de las matemáticas, en este caso la probabilidad, la podemos enfocar, por ejemplo, en el tiro. Y de hecho no es una prueba, bueno, hay más de una manera de calcular probabilidades, tenemos la de forma frecuentista, podemos emplear la regla de Laplace,
En este caso podemos calcular la probabilidad desde un argumento geométrico, es decir, calculando áreas. Pero un caso como este en el tiro nos lleva a dos aspectos diferentes. Uno es el de la probabilidad, como ya estaba explicando, y el otro es que cuando comprobamos en el reglamento oficial las medidas del blanco, del objetivo, vemos cómo nos indican los errores máximos que se pueden cometer. Y eso nos lleva al concepto de error absoluto y error relativo que figura en los currículos de secundaria. Entonces, podemos analizar esos errores que nos da el reglamento y comprender además la necesidad de contar con el error relativo y no solo con el absoluto cuando queremos calcular, cuando queremos sobre todo comparar situaciones de distinto tamaño. Además de los errores, como ya estaba diciendo antes, también podemos calcular las probabilidades de forma geométrica, calculando el área total y el área de cada una de las zonas de la que queremos calcular su probabilidad de acierto y comparar cuál es la zona en la que es más probable acertar y la zona en la que es menos probable acertar. Obviamente sale la zona central como la más difícil, la que tiene menos probabilidad de acierto. Bueno, ya terminando, quería concluir un poco cómo el deporte sirve para contextualizar, sirve para conectar las matemáticas con otros campos. Hemos visto la aparición de la física, hemos hablado de biología, hemos hablado de distintas y algunas más que nos hemos dejado. Cómo permite ampliar los horizontes del alumnado, de ese alumnado que consume deporte y que en muchas ocasiones no se para a pensar, no se para a reflexionar sobre la complejidad del mundo del deporte y de cómo, en este caso, las matemáticas pueden llevarle a alcanzar un conocimiento más grande de aquello que está viendo. Además, puede servir para complementar el reconocimiento de la importancia de la práctica deportiva como hábito saludable, aunque sí que es cierto que si tratamos situaciones del deporte profesional, pues el deporte de élite, el deporte profesional ya no es un hábito saludable, pero sí podemos complementar esa rutina del deporte habitual para beneficio de la salud. Y como decía, pues son muchas las situaciones que se pueden traducir a actividades en el aula de secundaria, que se pueden adaptar a distintos bloques de nuestra materia, se pueden adaptar a los distintos niveles que encontramos en la secundaria y puede dar lugar a una variedad muy grande de actividades, también en el tipo de actividades que podemos realizar. Y para terminar, pues nada, simplemente dar muchas gracias a todos los asistentes, transmitir también mi gratitud a la editorial, Los Libros de la Catarata, por confiar en mi libro para su publicación y, por supuesto, también agradecer a la Federación, a la FESP, por todo el trabajo que hace y por todo este tipo de iniciativas que lleva a cabo. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir.